Sí, mis hermanos, la palabra de Dios es vital y sigue siendo la misma hace miles de años y lo sigue siendo hoy. Está vigente, no caduca. La palabra de Dios no caduca, no pasa de moda. La palabra de Dios permanece firme. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca va a pasar. Así que sujetémonos a esa palabra del Señor, que es nuestra guía, que es nuestra bendición de parte de Dios para que nosotros podamos vivir como Él nos manda. Mis hermanos, todo esto les digo en especial por las condiciones de vida que en este momento tiene la humanidad, tiene la sociedad. Sí, mis hermanos, lo que el mundo enseña a las personas hoy en día es que hay que alcanzar el éxito a como dé lugar. Sí, hermanos, el mundo enseña hoy que no importa el método, hay que alcanzar el éxito, caiga quien caiga. Hay que alcanzar el éxito sin mirar nada ni a nadie. Si hay que pasarle pisando a otro, pues hay que hacerlo. Y sin contemplaciones, sin remordimientos, porque esos sentimientos no son para personas exitosas. Eso es lo que el mundo proclama y lo dice hoy en día. Y claro, estas son las raíces para lo que hoy estamos viviendo. Una de las etapas más vergonzosas en nuestro país. Un periodo plagado de denuncias, de demandas, de juicios, de prisiones, que son consecuencia de largos años de autoritarismo y corrupción. Y es que donde no está Dios, hermanos, donde no está Dios, ahí está el desenfreno, la avaricia, el engaño, el orgullo, el robo. En definitiva, está el pecado que carcome la vida de las personas y de los países. Porque este mal no es solo un privilegio de nuestro país, sino que lamentablemente se extiende por varios países del mundo como una lacra que deja un profundo resentimiento y desánimo en el pueblo, que al final, cuando ya la mayoría de sus representantes se han fugado o se han escondido, se llegan a enterar del mal uso que dieron a su dinero. Es por eso que nuestra mirada debe estar siempre puesta en Jesús, que es el único que de verdad se interesa en nosotros. El que no falla, el que nunca engaña, el que siempre está ahí, el que no nos desampara y el que en realidad quiere que en todas las cosas nos vaya bien. Sí, mis hermanos, miren lo que dice ahí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 11. Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Ahí la palabra de Dios dice así: todas esas personas están alrededor nuestro como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya el consejo de Dios que Dios les da a sus hijos en la Biblia.
Querido joven, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Hasta ahí esta palabra. Así es, hermanos, así es. Mientras el mundo nos pone en bandeja de oro las riquezas mal habidas, las coimas, las estafas, los robos, los sobreprecios, los contratos a dedo, etcétera, todas aquellas cosas que hoy están de moda, con el único propósito de saciar nuestra necesidad de obtener dinero, riqueza, poder, sin importar cuál sea el medio para obtenerlo. Muchos son los que caen en el engaño de Satanás de obtener dinero fácil y por eso se lanzan al cometimiento de hechos delictivos que luego siempre se llegan a conocer. Y claro, su fin son el desprestigio, la destrucción de la familia, la vergüenza y la cárcel. En cambio, nuestro Dios nos dice que si confiamos en Él, que si hacemos las cosas bien, que si ponemos todas las áreas de nuestra vida en sus manos, Él nos dará todo lo que necesitamos y que viviremos en paz, sin sobresaltos. Amén. Sí, mis hermanos, amén, amén. Si hacemos bien las cosas, el Señor nos dará todo lo que necesitamos y viviremos en paz sin sobresaltos. No tenemos que meterle la mano al bolsillo de nadie. Dicho en otras palabras, hermano, Dios quiere que alcancemos sus galardones, que disfrutemos de sus promesas, que conozcamos la plenitud de vivir en Cristo, que seamos realmente libres de toda manipulación del diablo y que nos mantengamos creyendo en el Señor, que siempre tiene lo mejor para nosotros. Siempre, siempre, hermanos. Es verdad que la carrera no es fácil, pero con la ayuda de Dios sí es posible alcanzar la meta de que tengamos una vida plena ahora y que luego disfrutemos de la vida eterna en Cristo Jesús. Sí es posible con el Señor. Mis hermanos, sí es posible con el Señor. Digo esto porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos verdaderamente ganadores en Cristo Jesús, y este conocimiento debe ser para nosotros una ayuda suficiente como para enfrentar la vida con una actitud correcta. Porque si no, caso contrario, vamos a estar buscando ahí dónde conseguir, dónde lograr las cosas, y claro, no de buena forma. Sí, mis hermanos, el Señor nos dice que somos ganadores, y por eso en todo lo que hagamos en la vida siempre debemos apuntarle a ganar, no solo a competir, a ganar. El Señor quiere que nosotros ganemos, no solo que compitamos. La Biblia, hermanos, nos dice clarito que nosotros los hijos, las hijas de Dios, debemos ser cabeza y no cola. Cabeza y no cola. Hermanos, en la Biblia dice que debemos estar siempre arriba y no abajo.
La Biblia dice, hermanos, que debemos ir siempre al frente y no atrás. Sí, mis hermanos, teniendo siempre presente que solo existen dos opciones: ser ganadores o perdedores. Y los ganadores son aquellos que se esfuerzan, que establecen metas y luchan por alcanzarlas. Aquí no hay medias tintas, y ustedes ya conocen muy bien, lo han leído en la palabra de Dios. Al Señor no le gustan los tibios. Al Señor no le gustan los tibios, le gusta los que creen en Él, los que ven con sus ojos, los que quieren alcanzar cosas grandes. ¿Por qué? Porque solo se las puede conseguir por medio de Él, hermanos. Así que con el Señor tenemos que esforzarnos, hermanos. La Biblia dice que la vida es como una carrera, lo leímos con ustedes, y que esta no se gana por iniciarla, sino por terminarla bien. Por terminarla bien. Claro, ¿de qué sirve salir como una bala si más adelante bajamos el ritmo y llegamos en último lugar? ¿De qué sirve, hermanos? Se necesita entonces una actitud correcta. Dejar el orgullo a un lado, ser humilde, pero sobre todo depender completamente de Jesús, porque solo por medio de Él somos ganadores. Sí, mis hermanos, claro que a veces cuando iniciamos algo tenemos la tentación de no terminarlo, sobre todo cuando enfrentamos una crisis, porque inmediatamente nos vienen a la mente pensamientos negativos que en algunos casos llegan a convencerte de que de esta no vas a salir, de que esta vez sí no hay escape, de que ahora sí todo terminó, que no vas a poder con esta dificultad. Pero es en momentos como este cuando debes recordar que en Cristo Jesús eres más que vencedor. Lo cierto es que si la vida es como una carrera, necesitamos estar libres de todo aquello que estorba, de todo aquello que sea una carga que nos impida ganar la carrera, de todo aquello que nos mantenga por mucho tiempo en la adversidad. Para lograr eso, sin duda, es indispensable estar libres de todo pecado, de toda atadura que nos impide llegar a la fuente de vida y de provisión que está en el Señor. Uno de los recursos más efectivos para ser libres del pecado y de la carga que te agobia es primero estar consciente de tu condición y arrepentirte. Luego, sentir la necesidad de ser perdonado por Dios. Y por último, mantenerte en perfecto estado de salud física y espiritual, realizando de manera permanente los ejercicios que son claves para llevar una vida espiritual sana, que son el estudio de la palabra de Dios y tener comunicación permanente con Jesús, hablando con Él todo el tiempo, confiándole todas tus cosas, pidiéndole su guía, pidiéndole su dirección. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo único que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que estar caminando por la calle, pero centrados en las cosas que hacemos, no volando, no soñando, no caminando como el resto, como autómatas, sino sabiendo quiénes somos y, claro, aprovechando todo tiempo para hablar con Jesús. Yo no les digo para orar, les digo para hablar con Jesús. Nosotros hablamos con Jesús, le preguntamos cómo le gustan las cosas, le preguntamos si debemos o no hacer tal cosa, porque somos cristianos, somos de Cristo, le pertenecemos a Él, tenemos que pedirle autorización para todo, el visto bueno para todo. Tenemos que aprovechar todo el tiempo para hacer ese tipo de vida. La Biblia lo llama caminar en el Espíritu, lo llama. Pero eso es hablar con Jesús, mis hermanos. Sobre todo, confiar en Dios te va a permitir, mi hermano, mi hermana, salir de la dificultad en menos tiempo y alcanzar la meta que te has propuesto. No importa cualquiera que sea el problema que ahora estás enfrentando. Si confías en que las promesas de Dios
se harán realidad en tu vida, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Vas a salir adelante. Ojo que la confianza no es negociable. Es necesario mantenernos en fe antes, durante y después de los momentos difíciles. A veces puedes creer que las fuerzas se te terminan y que todo se va a complicar, pero tu confianza en Dios no va a permitir que te desanimes. Nosotros debemos tener la certeza del bien que viene, la certeza de la bendición que llega, la seguridad, la certeza de que la felicidad está a la puerta. Tenemos que esperar eso. Somos hombres y mujeres de fe. Yo no voy a estar esperando, si soy un cristiano, que salgo a la puerta y me va a caer una desgracia, que voy a sufrir un accidente, que voy a tener una dificultad. No puedo vivir de esa forma. El mundo vive así. Los que no conocen de Dios viven así. Pero como tú y yo somos hombres y mujeres de fe, nosotros estamos esperando siempre cosas buenas, porque el Señor está a favor nuestro. El Señor está buscando bendecirnos en todo momento. Salgo de la puerta, empiezo un nuevo día, voy a otro lugar, voy a hablar con una persona, voy a encontrar cosas buenas, a recibir buenas noticias, a ser bendecido. Si vas así, lo vas a recibir, porque eres un hombre de fe, una mujer de fe. Amén, hermanos. Miren lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 20, versículo 24. Proverbios 20, 24. Proverbios 20, 24. Proverbios 20, 24. Ahí la palabra de Dios dice así: nadie sabe cuál es su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante. Esto dice el que te dio vida, el que permitió que hoy tú abras los ojos a un nuevo día. Él te dice hoy, en esta mañana, para que no estés dirigiendo tus fuerzas, tus esfuerzos a otras cosas que no valen la pena, que no aprovechan. Él te dice clarito: nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. La pregunta en esta mañana es: ¿el Señor está dirigiendo tu vida? ¿El Señor está dirigiendo tu vida? Es decir, le estás consultando, le estás pidiendo permiso, le estás pidiendo la bendición, le estás pidiendo el respaldo, lo estás haciendo. El Señor te lo está diciendo cómo tienes que llevar tu vida. Nadie sabe cuál será su futuro. Y esto sí que es bien cierto, hermanos. Porque si sigues confiando en secreto que el horóscopo que te viene en el periódico de la mañana y en la tarde te puede predecir el futuro, lo lamento, estás siendo engañada. Lo lamento, hermano. Si continúas creyendo en la lectura de las cartas que ahora te ofrecen en los restaurantes, que te dicen al final lo que tú quieres oír, qué pena, te están tomando el pelo. Es una pena, hermano, pero te están tomando el pelo. Y si todavía crees que si una gitana te lee la mano, ella sí te va a decir lo que te espera en la vida, qué triste, hermano, se están burlando de ti. Se están burlando de ti. Sí, porque nadie, absolutamente nadie, sabe su futuro, y peor, el de otras personas. La palabra de Dios lo afirma. Y cualquiera que te diga lo contrario es un farsante. Es un farsante. Por eso es que el Señor nos dice que para todo lo que necesitamos hacer, confiemos en Él. Que sea Él quien dirija nuestras vidas, pues solo Él nos puede ayudar a llegar a la meta con seguridad. Por lo tanto, si andamos en todo el camino que Jehová nuestro Padre Celestial nos ha mandado, tenemos la promesa de que en todas las cosas nos irá bien
y que además viviremos largos días en esta tierra. Así que doy por descontado, mis hermanos, que los que estamos aquí, que estamos en los caminos del Señor, en todas las cosas nos va a ir bien y vamos a tener larga vida en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, así es, así lo dice la palabra de Dios. Yo no sé, pero yo sí le creo, hermano. Pero sobre todo confío que con su bendición podemos disfrutar de nuestra existencia con sabiduría e inteligencia, con riquezas y honra. La palabra dice que nuestro Dios es dueño del oro y de la plata. Él es el Rey de Reyes. ¿Quiénes son sus hijos? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cómo tienen que vivir los hijos del Rey? Amén. Así es. Con riqueza y honra. Con riqueza y honra. Y no hay que tener temor de decirlo. Nada de faltas, religiosidades ni humildades. Que los pobrecitos son los que le agradan al Señor. No. Los pobrecitos no están dando, no son buen testimonio para un Dios todopoderoso que siempre nos da de lo mejor y en abundancia. Amén, hermanos. Así que no te rindas ni te desanimes por nada. No debes permitir que el desánimo tome el control de tus emociones, de tus pensamientos, porque esto afecta la totalidad de tu ser, incluyendo el cuerpo físico y espiritual. Y lo más preocupante de todo esto, mis hermanos, es que si te dejas dominar por el desánimo, muchos sueños se pierden, muchos anhelos desaparecen y muchas promesas se olvidan. Entonces, cuando te fortaleces en el Señor, asistiendo a la iglesia, aprendiendo la Biblia los días miércoles aquí en la noche, conversando con Jesús, el ánimo regresa a ti, la fe se fortalece, pues le entregas el control de esa dificultad que te agobia y sabes que nuestro Dios es todopoderoso como para hacer lo imposible a favor tuyo. Porque nuestro Dios es Dios de imposibles y todo lo que tú no puedas hacerlo, lo que tú creas que nunca lo vas a alcanzar, con nuestro Señor y nuestro Dios, si es posible, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr, lo vas a tener, lo vas a disfrutar, lo vas a tener en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.